Buenas tardes, docente Camila Hernández. Me presento, Manuel Pizarro. En colaboración con mis compañeros Matías Beiza y Emino Olivares, presentaremos cómo los números complejos son la base para ayudar a simular señales senoidales. Descripción de contexto y problemática. En telecomunicaciones y procesamiento de señales, las señales de audio, radio o datos suelen verse afectadas por interferencias. Esto puede ser por frecuencias no deseadas, pero también puede ser causado por interferencias electromagnéticas. Esto no solamente se afecta en los enlaces de telecomunicación, están presentes en el día a día de cada persona que tiene equipos tecnológicos. ¿Cómo identificar y eliminar automáticamente frecuencias de ruido sin afectar la señal original? Utilicemos la transformada rápida de Fourier para detectar frecuencias de ruido, donde ocuparemos un filtro para eliminar y luego usar la transformada rápida invertida de Fourier, que sería para recuperar una señal limpia sin afectar la señal original. Este proyecto aborda la problemática del ruido en señales de audio y telecomunicación, especialmente en frecuencias no deseadas, como sería la interferencia electromagnética. Mediante el uso de números complejos como base, la fórmula de Euler, el algoritmo de Python, podemos crear un análisis filtrado, que sería el objetivo del proyecto: diseñar y implementar un filtro digital basado en el FFT, que sería en la transformación rápida de Fourier, y números complejos capaces de identificar y eliminar frecuencias de señales de telecomunicación, demostrando su eficacia mediante simulaciones de Python y análisis matemático, como sería la trigonometría y el álgebra. Esta tabla es la bitácora de nuestro trabajo colaborativo, donde registramos de manera ordenada las tareas que realizamos, quiénes fueron responsables y cómo avanzó el proyecto. Primero formamos el equipo, definimos el nombre y escogimos el tema de investigación. Luego hicimos una investigación sobre conceptos claves como señales, ruidos, números complejos, la transformada de Fourier y la fórmula de Euler. También redactamos el objetivo del proyecto y planteamos las preguntas guías. Después desarrollamos un modelo en GeoGebra para representar señales puras y con ruido. Comenzamos a programar en Python para generar señales y aplicar la transformada rápida de Fourier y la FFT. Analizamos cómo la FFT identifica frecuencias no deseadas, explicamos su relación con la fórmula de Euler, finalmente integramos todo en un documento final, revisamos la fuente y entregamos el proyecto. Ahora que ya mostramos cómo organizamos el trabajo, vamos a pasar a explicar cómo se puede representar matemáticamente una señal con ruido. La representación gráfica de una señal con ruido puede realizarse mediante diversos software especializados o mediante calculadoras gráficas, como es el caso de GeoGebra. En este caso, GeoGebra se utiliza para simular una señal senoidal, haciendo uso de funciones trigonométricas y operaciones algebraicas. Primero representamos una señal senoidal, completamente pura, sin interferencias. Para eso usamos esta fórmula. Simulamos una señal senoidal sin interferencias, es decir, una señal completamente pura. Con esta fórmula es posible realizar un análisis sin la presencia de ruido o distorsiones externas. El valor 440 corresponde a la frecuencia de la señal, en Hz, lo que caracteriza una señal senoidal pura. Luego, para simular el ruido usamos esta otra función. Esta función nos permite simular una señal senoidal de alta frecuencia, de 2000 Hz y baja amplitud. Esta señal se utiliza para simular el ruido, ya que sus oscilaciones rápidas permiten representar interferencias o distorsiones que pueden afectar una señal. Es útil en el análisis de estudio del comportamiento de señales contaminadas por ruido. Finalmente se suman ambas funciones con el objetivo de observar cómo la señal pura se ve afectada al incorporar la señal con ruido. Esta combinación se representa con la siguiente función. Después de representar las señales de forma gráfica y matemática, pasamos a entender cómo los números complejos permiten simular señales. Esto es posible gracias a que una señal puede expresarse como una parte real de un número, en forma exponencial. Los números complejos son la base de transformada de Fourier, que descompone una señal. Una señal en tiempo puede expresarse como una suma de exponenciales complejas, también en telecomunicaciones y procesamiento digital. Los sistemas se analizan en el dominio de la frecuencia utilizando la transformada.
Z y la respuesta en frecuencia, ambas basadas en números complejos y en comunicaciones inalámbricas, como el 5G. La modulación de amplitud en cuadratura usa números complejos para codificar información en la amplitud y base de una señal portadora. Ahora vamos a explicar cómo la FFT identifica las frecuencias no deseadas en una señal. La transformada rápida de Fourier es un algoritmo eficiente para calcular la transformada discreta de Fourier, que descompone una señal en sus componentes de frecuencia para identificar frecuencias no deseadas, en este caso señales de ruido. La FFT sigue estos pasos. La FFT calcula eficientemente la transformada discreta de Fourier de una señal discreta de n muestras, donde x de k es el coeficiente complejo en la frecuencia k. Luego viene la identificación de frecuencias no deseadas, donde las frecuencias no deseadas se detectan analizando la magnitud espectral x de k. Por ende, un pico en x de 51 indica presencia de ruido en la frecuencia de 50 Hz. Un bin representa una posición o un punto dentro de la FFT y cada bin representa una frecuencia específica. En resumen, un bin permite descomponer una señal compleja en sus componentes de frecuencia individuales. Ahora vamos a ver cómo se relaciona la fórmula de Euler con la transformada rápida de Fourier. La fórmula de Euler relaciona exponenciales complejas como funciones trigonométricas. En esta fórmula, la letra J representa la unidad imaginaria, que es la raíz cuadrada de -1, y la letra X representa el ángulo que mide en radianes. La transformada rápida de Fourier descompone una señal con exponenciales complejas desde la fórmula de Euler simplificada a los cálculos. La FFT usa esta identidad para calcular frecuencias mediante coseno, parte real, y seno, parte imaginaria. Sin la fórmula de Euler, la transformada discreta de Fourier requeriría cálculos separados del seno y coseno, lo que la haría computacionalmente costosa. La fórmula de Euler es el puente entre señales sinusoidales y la representación compleja que usa la FFT. Permite calcular la transformada discreta de Fourier de manera eficiente. Sin ella, la FFT no sería computacionalmente viable en aplicaciones como audio, telecomunicaciones o procesamientos de imágenes. Nuestro producto final consta de dos partes. En la primera parte tenemos un script de programación en lenguaje Python utilizado en Visual Studio Code, que es un editor de código fuente que utilizaremos para la visualización de una señal que simula la transmisión de una onda en donde la señal pura de 440 Hz viene con ruido de 2000 Hz. Aquí lo que hace el código es simular una señal senoidal en donde la FFT descompone la señal en frecuencias, manipulando amplitudes y fases, filtrándolo, y finalmente reconstruye una señal limpia con la transformada inversa. Aquí se muestra la señal generada por nuestro código, en donde se aprecia la señal pura y la señal con ruido. Y luego tenemos el dominio de la frecuencia en la transformada de Fourier. La transformada de Fourier descompone el sonido en sus frecuencias. Aquí nos muestra dos peaks. El alto representa la señal útil de 440 Hz y el pequeño es el ruido de 2000 Hz. Esta gráfica nos permite identificar el ruido, mientras que la transformada de Fourier lo elimina. En este ejemplo práctico tenemos un script en el que ponemos un audio aleatorio en formato .wav dentro de nuestro código en Python. Lo que hace este script es reproducir primero el audio original para así comparar las diferencias entre la señal de audio que contiene ruido y luego reproduce el audio finalmente filtrado. El audio presenta un sonido exterior en el que al principio la señal contiene ruido externo. Lo que se logra con la FFT es limpiar esta señal de audio y eliminar las frecuencias altas innecesarias, dejando solo las señales puras, entregando finalmente un audio mucho más limpio que al principio. Este esquema muestra las nociones matemáticas utilizadas en nuestro proyecto.
donde tenemos presentes funciones senoidales que representan señales periódicas, visualizadas mediante gráficas en GeoGebra. Los números complejos nos permiten representar señales como combinaciones de magnitud y fase. Estas se utilizan en el dominio complejo para modelar rotaciones y oscilaciones. Por ejemplo, la fórmula de Euler es clave para entender cómo se procesan señales con componentes sinusoidales. También tenemos la transformada de Fourier, el cual es un algoritmo que descompone una señal en sus frecuencias componentes, permitiendo detectar frecuencias no deseadas como el ruido electromagnético en una señal mixta. En el proyecto, la FFT fue aplicada para visualizar el espectro de frecuencias, filtrar componentes ruidosas y reconstruir una señal limpia. La fórmula de Euler fue aplicada en conjunto con la transformada rápida de Fourier. La fórmula de Euler permite expresar senos y cosenos como exponenciales complejas, simplificando los cálculos en la transformada de Fourier y mejorando así la eficiencia computacional. Esta fórmula es esencial para el funcionamiento de la FFT. MeshStatic es un proyecto de redes mesh descentralizadas que permite comunicaciones de largo alcance sin depender de infraestructura tradicional. Usa dispositivos de bajo costo para enviar mensajes y datos entre nodos. Este dispositivo tiene relación con los números complejos, sobre todo con la transformada de Fourier, la cual es clave para separar la señal de un ruido. Los dispositivos aplican filtros digitales usando FFT para identificar frecuencias de interés como la señal útil y atenuar frecuencias de ruido como interferencias de otros dispositivos. La FFT se usa para convertir señales del dominio del tiempo al dominio de frecuencia, lo que es crucial en telecomunicaciones, para identificar frecuencias, detectar interferencias y calcular la SNR. En sistemas como LoRa, la demodulación usa técnicas basadas en la FFT para decodificar señales con chirp spread spectrum, que depende del desplazamiento de frecuencia. Hablaremos de la relación que tiene nuestro proyecto con aplicaciones reales. En esta gráfica muestra cómo varía nuestra señal en el tiempo. Cada barra representa una muestra tomada de la señal. En este caso, la señal oscila entre los valores 1 y -1 de manera alternada. Esto podría simular, por ejemplo, una onda de radio transmitiendo un patrón simple. En sistemas reales como LoRa, las señales son mucho más complejas, pero este ejemplo nos ayuda a entender los conceptos básicos. Al aplicar la transformada rápida de Fourier, convertimos la señal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Aquí vemos dos componentes, su parte real, que representa las amplitudes en fase, y la parte imaginaria, que representa los desfases. Este gráfico nos muestra la potencia de la señal en cada frecuencia. El peak en 2 Hz confirma que aquí está la mayor parte de la energía. Los otros valores, 0 Hz, 1 Hz y 3 Hz, representan componentes menores o ruido. En telecomunicaciones, identificar estos peaks nos ayuda a filtrar interferencias y mejorar la calidad de la comunicación. En este gráfico separamos la señal útil del ruido. La relación señal-ruido o SNR es de 9.03 decibeles, lo que significa que la señal es 8 veces más potente que el ruido. Un SNR alto es clave para que los dispositivos reciban datos sin errores. En este ejemplo simplificado, casi toda la energía está en señal útil, en verde, por lo que el ruido no es visible. Esto indica un SNR alto, o una señal dominante. Aquí aumentamos el ruido artificialmente para ilustrar cómo se calcula el SNR. La señal útil en verde sigue siendo en 2 Hz, pero ahora el ruido es visible. El SNR bajó a 3 decibeles, lo que significa que la señal es el doble de potente que el ruido. En la práctica, el ruido nunca es cero, pero la FFT nos ayuda a separarlo de la señal útil para optimizar comunicaciones. La FFT demostró ser una herramienta clave para analizar señales, separando frecuencias útiles de ruido en telecomunicaciones. Este enfoque tiene aplicaciones directas en mejora de audio, optimización de redes inalámbricas y procesamiento IoT. El proyecto mostró cómo integrar matemáticas, programación y análisis mediante trabajo colaborativo, donde cada especialidad contribuyó al resultado final. Esta experiencia confirmó que los conceptos teóricos ganan valor al aplicarse y que las herramientas digitales son fundamentales para resolver problemas reales. Este proyecto impactó en habilidades prácticas como la programación.
con el uso de librerías para poder graficar y visualizar elementos. También en el análisis de datos, donde interpretamos gráficos de frecuencias para identificar ruido. Y por el lado teórico, aplicamos conocimientos en el uso de números complejos, como la fórmula de Euler para simplificar el análisis de señales y la transformada de Fourier para la descomposición espectral.